una función de primer grado tiene esta forma. F de x es igual a m por x más b. Se le llama de primer grado porque el exponente máximo de x es 1. O sea, es una función lineal. Tendrá una gráfica que representará una línea recta. Ahora, en esta función vamos a tener dos elementos. Uno es m, que se le conoce como pendiente de la función, que se explicará qué cosa representa, que vendría a ser la inclinación de la recta, y b, que es el intersecto con el eje y. Ahora, cuando el valor de b es 0, a esta función de primer grado se le conoce con el nombre de función lineal. O sea, la función será f de x es igual a m por x. Y no hay b, ¿por qué? Porque como b es 0, entonces desapareció. Entonces, la función lineal estará dada por m por x. Su gráfica es como la que observan acá abajo, y esa gráfica siempre pasará por el eje de coordenadas, por el 0,0. Acuérdense que este punto que está acá es el 0,0. Siempre pasará por ahí. En cambio, si el valor de b es diferente de 0, o sea, puede ser un número negativo o un número positivo, pero no 0, entonces a esa función se le conocerá con el nombre de función lineal afín o simplemente función afín. Y tendrá esta forma, f de x es igual a m por x más b. Entonces, cuando nosotros grafiquemos, nos daremos cuenta que el valor, o mejor dicho, la recta, ya no pasa por el eje de coordenadas. Si se dan cuenta, el eje de coordenadas está acá. No está pasando por ahí. Pasará más arriba o más abajo del eje de coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos la función 2x más 1, ¿no? Entonces, la pendiente es positiva, que es 2, acuérdense, la pendiente viene a ser 2. Y 1 viene a ser el valor de b. ¿Cómo se le conocía el valor de b? Como intersecto con el eje y. ¿Por qué se le dice intersecto con el eje y? Porque se va a intersectar la recta con el eje y, que es el eje vertical, en ese valor, ¿no? Que en este caso es 1, ¿no? Este 1 es este 1 que está por acá. Entonces la gráfica también será una línea recta, pero no pasará por el eje de coordenadas. Si nosotros tenemos acá estas dos funciones, la función lineal 2x y la función lineal 2x más 1, si nosotros queremos evaluar esas funciones para ciertos valores, lo que tenemos que hacer simplemente es darle valor a x, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera f de 3, quiere cuando x vale 3, lo único que tengo que hacer es colocar 2 por 3. Y esto será igual a 6. Este será el valor de y. Recuerden que f de x es igual a y. Si yo le doy, por ejemplo, a x el valor de 5, entonces estamos evaluando la función cuando x vale 5. ¿Cuánto dará? 2 por 5. Y esto me dará 10. Y así sucesivamente podemos darle valores a x y obtendremos los valores de y. Y si tuviésemos una función afín, hacemos lo mismo. Por ejemplo, si yo le reemplazo el mismo 3, tendríamos 2 por 3, pero más 1, ¿no? Entonces, cuando x vale 3, y o la función está valiendo 7. Si yo le doy el valor de 5, entonces tendríamos 2 por 5, porque esta función afín es 2x más 1, y esto será igual a 11. Entonces, cuando x vale 5, la función está tomando el valor de 11. Y así sucesivamente podemos nosotros continuar dándole valores a x. Ahora, ¿para qué me sirve la evaluación de una función? ¿O cuándo lo podría utilizar? Pues para el momento de graficar, por ejemplo, ¿no? Porque al momento de yo querer graficar, ¿cómo se obtienen estas gráficas que tenemos acá arriba? Se obtiene de una forma. ¿Y cómo se obtiene? Pues dándole valores a x. A esa forma de graficar una función lineal o afín, pues tendremos que evaluar esa función. Y tendremos que tabular valores. Lo mismo que hemos hecho hace un momentito. Por ejemplo, vamos a graficar la primera función, que es 2x. Para poder nosotros graficar esa función, pues tenemos que darle ciertos valores. Vamos a tabular valores.
cuando x toma ciertos valores, obtendremos los valores que toma f de x. Y ese f de x, recuerden que es el valor de y. Entonces, ¿qué valores le vamos a dar? Pues los valores que tú quieras. Generalmente valores pequeños, no le vayas a dar valores grandes. Por ejemplo, le puedes dar el 0, le puedes dar el 1, le puedes dar el 2, le puedes dar el 3, ¿no? Y evaluamos, pues, ¿no? Cuando es de 0, entonces tendríamos, como la función es 2x, sería 2 por 0, 0. Entonces ya está valiendo 0. Si le damos valor 1, la estamos evaluando para cuando x vale 1, entonces la función será 2. El valor de y será 2. Cuando f vale, o mejor dicho, cuando x vale 2, tendremos 2 por 2, 4. Entonces acá tendremos 4. Cuando x vale 3, tendremos 2 por 3, 6. Y así sucesivamente podemos tener nosotros los valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo tenemos que colocar en un plano cartesiano. Por ejemplo, acá tengo un plano cartesiano ya listo. Y lo único que tenemos que hacer es ubicar estos puntos, ¿no? 0,0 estará por acá. En x1 y en y2. En x1 y en y2, por aquí estará esa intersección, por aquí. Listo. En x2, en y4. x2, y4, por acá estará. Y así sucesivamente, porque estará luego cuando x vale 3, 6, ¿no? Por arriba. Y por allí estará pasando entonces la gráfica, ¿no? Más o menos por acá, que no me salió tan derechito. Esa gráfica que acabamos de obtener es la función f de x igual a 2x. Si se dan cuenta, la función está creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva. Si queremos graficar la función afín que está acá al costado, pues realizaríamos lo mismo, ¿no? Realizaríamos lo mismo. Haríamos prácticamente lo mismo que hemos hecho con la función anterior. Voy a copiar esta tabla, lo voy a pegar acá y voy a borrar los valores que había obtenido, ¿no? Pues si yo le doy a x0, tendremos 2 por 0 más 1, y esto es igual a 1. Entonces acá tendríamos el valor de 1. Si f vale 1, entonces tendríamos 2 por 1 más 1, porque esa es la función que estamos evaluando, y acá tendríamos 3. Si f vale 2, pues tendríamos 2 por 2 más 1, y esto será igual a 5. Y así sucesivamente. Podríamos continuar. Si le reemplazo 3, igual, ¿no? Y si queremos graficar esta función, pues lo ubicamos en el plano cartesiano nuevamente, ¿no? Como por ejemplo acá. Vamos a copiar esto y colocamos los pares ordenados, ¿no? Cuando x vale 0, en x0, y vale 1, la intersección estará acá. Si se dan cuenta, ya no está en el eje de coordenadas. Cuando x vale 1, y vale 3. Cuando x vale 1, y vale 3, la intersección estará por aquí, ¿no? Cuando x vale 2, el valor de y está tomando el valor de 5, ¿no? Entonces estará más o menos por aquí. Y así podemos darle más pares ordenados, ¿no? Entonces, la gráfica de esta función lineal afín estará pasando por esos puntos. Bueno, tendría que pasar lo más derecho posible, ¿ya? Más o menos así. Ya, algo por ahí. Entonces, esa recta es la gráfica de esta función lineal afín, que en este caso era 2x más 1, ¿no? También es una función creciente porque está aumentando sus valores cada vez que le damos valores positivos, sigue aumentando y sigue aumentando. Entonces, esta es la función de primer grado, que puede ser función lineal o función lineal afín. M es la pendiente, que luego veremos cómo se calcula. B viene a ser el intersecto que tiene la función lineal afín con el eje de las y. Y si queremos evaluar una función es reemplazar el valor de x en las funciones. Y si queremos graficar una función lineal o función lineal afín, pues tenemos que tabular valores y luego ubicar esos puntos en el plano cartesiano y luego trazar la recta.